Bueno, para aquel que ha decidido mantener una extravagante fidelidad a este programa y al mismo tiempo no querría ignorar la suerte de alguno de los dos primeros equipos de Boca Juniors y River Plate, les llevamos tranquilidad a sus hogares. El partido está 1-1. Un móvil del programa que está ubicado en la cancha de Platense. Desde allí escucha la radio y nos cuenta cómo va el partido. Nosotros seguimos aquí, lo tenemos a la Beli en una especie de realidad potencial, para no decir virtual, que es una palabra que está muy desvirtuada, valga la paradoja. Ahora vamos a hacer el momento nómade del programa, el momento de Leuciano. Vamos a anunciar algunas propuestas de agenda preparadas, escrupulosa, minuciosa y yo diría que entusiastamente por Ariel Carpio y Mariana Amato, que está aquí presente. Van a escuchar ustedes probablemente el sonido de su melancólica respiración y de algún mate que se toma de vez en cuando. Mahagony Songspiel de Kurt Weill y Bertolt Brecht. Esto es un espectáculo preparado por lo que era CEOB, el Centro de Experimentación en Ópera y Ballet, que ahora creo que es solamente Centro de Experimentación en Ópera. Deben haber echado al elenco de bailarines del Colón, donde las cosas no están mucho mejor que en el San Martín, por lo que cuentan. Bueno, este espectáculo lo que hace, se escucha mientras tanto un alarido de fondo, se ve que el partido ha dejado de estar 1-1. Este espectáculo lo que hace es retomar las canciones de la ópera Mahagony, no es la ópera propiamente dicha. Esto cuenta con dirección musical del señor Carlos Calleja y la regie es del señor Lombardero. El espectáculo se puede ver hoy mismo, 8:30 de la noche, salgan para allá, o mañana a las 5 de la tarde. La entrada no es por ninguna de las entradas principales del Colón, sino por el pasaje Toscanini, esa especie de pasaje virtual que es, digamos, la entrada de Viamonte al 1180. Para el que quiera escuchar algunos tanguitos en medio de en un marco, en un contexto de espectáculo que está armado como si fuera un viejo baile de pueblo, en un gran patio, en un gran galpón de algún club social y deportivo de provincia, se puede disfrutar la calidad, la precisión, la gracia, el buen humor del espectáculo Glorias Porteñas con la actriz y ahora cantante Soledad Villamil y el excelente Brian Chambuleirón, un joven y talentoso torcán que canta como los de los años 40 y 50 sin ninguna afectación. Es realmente muy bueno el trabajo de Brian, hace algunas versiones muy lindas de algunos tangos clásicos, y el trabajo de Soledad se apoya, bueno, en una afinación muy correcta, en una muy decorosa interpretación desde el punto de vista del canto, pero sobre todo en su oficio y en sus encantos como actriz. El espectáculo lo pueden ver hoy en dos funciones, a las 9 de la noche y a las 11, o el próximo jueves a las 9 de la noche o el próximo viernes a las 11 de la noche en la trastienda Balcarce 460. Pueden hacer reservas al 342-7650. El amigo Rafael Spregelburg sigue estrenando obras, ya que no escribiéndolas. El grupo Los Tatús, los días viernes a las 10:30 de la noche en Liberarte, Corrientes 1555, están poniendo en escena una de las obras de Spregelburg que se llama Destino de dos cosas o de tres. El miércoles 15 a las 7 de la tarde en el ICI, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, Florida 943, y siempre con entrada gratuita, va a haber una conferencia del escritor español Enrique Vilamatas, va a tener que ver con la aparición de su próximo libro que se llama El Descenso. Vilamatas es un escritor bastante atípico para ser escritor español, en la medida en que no es heredero de ninguna de las dos grandes tradiciones, ni de la gran tradición realista de los años 40 y 50, ni de la tradición vanguardista, progresista, que podríamos anotar en la línea de Luis Martín Santos o de Juan Goytisolo. Es un escritor bastante más centroeuropeo, es un heredero de Kafka, de alguna manera también ha tomado algunos de los gestos de la escritura de Beckett, un escritor bastante interesante. En el foro de la librería Gandhi, la Cineteca Vida, que tiene allí su asiento físico y moral, sigue el sempiterno ciclo que todos los años nos ofrece la Cineteca Vida de Werner Herzog, aquel director alemán.
Mañana a las 8:30 de la noche pueden ver los que se acerquen Aguirre, La ira de Dios, un verdadero clásico de Herzog, y el viernes próximo, viernes 17, también a las 8:30, Corazón de Cristal. Dos películas de Herzog que forman parte del ciclo que puede verse en la Cineteca Vida, que ocurre en el Foro Gandhi de la librería Gandhi en Corrientes al 1500, exactamente enfrente del Teatro San Martín. Nosotros ahora, antes de volver a la última parte de la entrevista con Jorge Labelli, vamos a escuchar, para seguir con el homenaje italiano a Luigi Pirandello, a Paolo Conte, un curioso cantautor italiano, una especie de heredero simultáneo de Georges Brassens y de Tom Waits, autor de sus propias letras y de las músicas, ya que no de los arreglos. Vamos a escuchar un tema muy lindo que se llama Chi siamo noi, que está incluido en el primer disco que grabó Paolo Conte en el año 75, sin título, o en todo caso el título era simplemente Paolo Conte. El propio Paolo toca el piano además de cantar, en saxo alto está Pepe Bazzano, en fisarmónica Nando Francia y en batería Amandino Azzori. Chi siamo noi, y después seguimos aquí con Jorge Labelli. Siamo noi e dove andiamo noi? A mezzanotte in pieno inverno ad Alessandria. Chi siamo noi col collo del paltò tirato su nel vento di Torino? Era già Bastian Cabot andava in pieno mare, intorno a lui la curiosità spalancava allora in un sospiro il suo ventaglio di meraviglie americane. E si calmava in una rumba senza fine. Chi siamo noi e dove andiamo noi? Siamo noi e dove andiamo noi? Nello sbadiglio immenso di Milano. Chi siamo noi? Che ci diciamo noi? Nel sonno spalancato sul silenzio. Era già così. Vasco da Gama andava in pieno mare, intorno a lui la verginità del mondo gli parlava, come un gatto il suo dialetto fresco di mattino Zulu. Sì, proprio un dialetto fresco di mattino Zulu. Chi siamo noi e dove andiamo noi?
Lo que estábamos escuchando es Chi siamo noi, aunque probablemente todos estén inundados por el fragor de la nueva victoria de Boca. Bastó que yo dijera, quédense tranquilos, van 1-1, para que Boca hiciera 2 goles en 3 minutos aproximadamente. Canigia, Palermo y no sé quién más por ahí. Y nuestro operador Sebastián Domínguez está exultante, bostero de ley si los hay. Lo que escuchábamos, decía, es no a un Ceneice, sino a alguien oriundo de la vera, de la propia Italia, Paolo Conte, haciendo un tema de su autoría, como se dice, Chi siamo noi. La letra dice algo así, es muy extravagante, como muchas de las letras de él. ¿Quiénes somos nosotros y dónde estamos nosotros en medianoche, en pleno invierno en Alejandría? ¿Quiénes somos nosotros con el cuello del piloto levantado contra el viento de la ciudad de Torino? Ya era así cuando Sebastián Caboto andaba en pleno mar y en torno de él la curiosidad se desarrollaba en un suspiro pleno de maravillas americanas, y él se calmaba en una rumba sin fin. ¿Quiénes somos nosotros y dónde andamos? ¿Quiénes somos y qué decimos nosotros aquí en esta inmensa ciudad de Milán? ¿Quiénes somos y dónde andamos nosotros rodeados de silencio? Ya era así cuando Vasco da Gama andaba en pleno mar, y en torno de él la virginidad del mundo, que le hablaba como un gato en su fresco matinal dialecto zulú. Muy linda la letra, muy curiosa, bastante inexplicable la imaginación de Paolo Conte y la musicalidad, que siempre es una mezcla de estilos, donde siempre hay algo de las viejas tradiciones de la canción europea, con incorporaciones del jazz, del boogie, del foxtrot, de ritmos básicamente muy bailables. Nosotros vamos a escuchar ahora el último tramo de la entrevista con Jorge Lavelli, el director argentino que está preparando una nueva versión del clásico del siglo XX, 6 personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello. Pero antes les quiero leer un fragmento de una nota que hace unos cuantos años en el diario Tiempo Argentino, en 1983, el comienzo de una nota de uno de los pocos verdaderos críticos de teatro que tiene la Argentina, Girair Muzian, que supo brillar con sus notas en el viejo diario La Opinión y también en Tiempo Argentino. La nota dice: el genio de Jorge Lavelli logró hacer naufragar al mentado racionalismo francés en no pocas ocasiones. Un día se lo ubicaba entre los notables de Francia, codo con Barrault, Beckett, Ionesco, Monterland y Jean Vilar, y unos meses después los mismos críticos pedían su cabeza por asesinar a tal o cual texto clásico francés, por supuesto. Hoy mismo, después de casi 30 años de residencia en París, Lavelli sigue suscitando irracionalidades. Su puesta de Cuento de Invierno fue, según la crítica, una maravilla, un deslumbrante reencuentro con Shakespeare. Su montaje más reciente de La vida y sueño de Calderón mereció en cambio el impiadoso calificativo de engendro. Un par de años atrás me confesaba Lavelli en su tercer piso de la Rue de Granier: hay que subir unas desvencijadas escaleras de finales del siglo XVIII. Mis colegas no me quieren mucho, piensan que dirigir 4 o 5 espectáculos por año es excesivo, no entienden que yo no dirijo para hacer números ni para darles trabajo a los críticos. Montar espectáculos para mí es una forma de proyectar sobre un escenario mis fantasías y mis tormentos, mis ideas de turno sobre la vida, el amor, la muerte, el arte. Es una necesidad de tratar de conocerme. Esto se lo decía Lavelli hace unos 15 años al crítico argentino Girair Muzian. Ahora escuchamos la última parte de la entrevista y, bueno, felicidad para los boquenses. ¿Qué se le va a hacer? Hay una suerte de maldición que suelen sufrir textos y autores, sobre todo de la modernidad, que se han consagrado demasiado y que han generado además una posteridad que tiene una herencia muy fructífera. La idea pirandeliana de 6 personajes es una idea que reverbera en buena parte del teatro del siglo XX, como vos decías, pero paradójicamente eso se convierte en un problema al volver a ese autor original de la idea, porque cuando uno lo repone, el espectador contemporáneo tiene una sensación de déjà vu y de que ese texto parece o las ideas de ese texto están demasiado frecuentadas. ¿Vos tenés esta sensación que podría pasar eso con esta obra de Pirandello? ¿Cómo preservar para un espectador de hoy la idea de originalidad y de la actualidad en todo el sentido de la palabra, de esa idea? Yo creo que el teatro es un teatro que impone una concentración y una cierta reflexión, y al mismo tiempo
es un punto de partida. El redescubrimiento de una obra pasa por la interpretación, desde luego, pasa por muchas cosas. Y una obra no tiene siempre el mismo valor, no tiene la misma significación. Yo creo que eso es lo que yo quería decir con mi experiencia española de Tony Kushner, ¿no? Es decir, en la memoria española, el fracaso del que habla Kushner, el fracaso de las ideologías, el fracaso del marxismo aplicado, del socialismo, es un elemento que viene al encuentro, viene a encontrar el fracaso de un liberalismo salvaje, ¿no? Decir que parte de una cosa pesimista para decir que nos encontramos en este fin del siglo XX nos encontramos finalmente como al principio del siglo XX, como al fin del siglo XIX, donde ciertas personas como Lenin se planteaban la cuestión de saber qué hacer, ¿no? Entonces, él tampoco lo sabe qué hacer, pero es una manera de volver a reflexionar sobre la historia. Volver a instalar la pregunta. Claro, de instalar la pregunta. Y yo creo que es lo mismo en el caso de Pirandello. Cuando en esta obra, que es una obra sobre los fantasmas también, se reconstruye la vida de esos fantasmas que aparecen, que quieren ocupar un espacio, que quieren vivir a todo precio. Hay muchas cosas que son evocadas, tal vez, que pueden ser asociadas y que modifican seguramente la lectura de la obra. Y yo pienso que esta obra, que no tiene en principio una connotación política, en principio, tiene siempre una, ¿no? En el sentido de que la búsqueda de la verdad es un elemento fundamental en esta época que ha sido en este siglo XX, ¿no? Bueno, además creo que hay un elemento muy fuerte, y no es casual que el propio Walter Benjamin haya tomado ciertas ideas de Pirandello, que es una idea muy fuerte en el Benjamin de la era de la reproductibilidad técnica, que es la idea de pérdida de sentimiento de experiencia en el hombre contemporáneo, ¿no? Y esa es una idea, o es una sensación, mejor dicho, que nosotros hemos venido experimentando cada vez más brutalmente, digamos, que la experiencia personal es muy difícil de tener conciencia de cuál es, en la medida en que uno vive atravesado por imposiciones cada vez más mediáticas, ¿no? Nadie sabe cómo ha sido verdaderamente la guerra del Golfo. Hemos tenido una especie de ilusión casi de videogame, claro, pero no tuvimos una relación directa con eso. Sí, claro. Y todo, yo creo que hay hoy, bueno, Pirandello murió en el 36 y no ha vivido la experiencia de la exterminación de cierto, la inteligencia y de la experiencia, entre comillas, yo diría nazi, ¿no? La tecnicidad, la inteligencia puesta al servicio de la exterminación, no ya de un gobierno, no ya de un rey, sino de un pueblo, ¿no? Y esa experiencia, ese horror del siglo, de este siglo, es lo que ha, es lo que da un color, si yo me permito decir, a este siglo de la civilización y de la modernización, etcétera, ¿no? Y ha sido este horror del Holocausto. Es decir, los autores, yo creo que aunque no lo hayan vivido, en el caso de Pirandello no lo vivió, pero vivió el 14, claro, que fue otro horror, pero que no tenía este principio ideológico que terminó por ser el motivo final, ¿no? de un régimen, ¿no? Como el sentido, lo que le podía dar sentido era eso, ¿no? Hoy la memoria también se pierde, la memoria hay que reconstruirla, hay que alimentarla, es lo que yo creo tiene relación un poco con esta reivindicación de fantasmas, que son los 6 personajes, ¿no? Que quieren existir, que quieren ocupar su espacio totalmente. Creo que
admite también una lectura Política, abierta, política, múltiple, yo creo, que es que la verdad tiene que ser reconstituida en última instancia, que la necesitamos, ¿no? Que es siempre movilizadora y que tiene que serlo, porque sin eso no tenemos historia, y si no tenemos historia no podemos existir. Muchas gracias. Y así terminaba la entrevista con Jorge Labelli. No cabe sino recomendarles que a partir del miércoles se acerquen, los que tengan ganas, a ver la apuesta de Labelli de 6 personajes en busca de autor. Y para cerrar un poquito el tema, vamos a leer el final de una nota escrita por Daniel Merino cuando la obra se estrenó en la Argentina en el año 76, compuesta de Hugo Urquijo. Es una reflexión sobre el sentido de la pieza de Pirandello, sobre la actualidad de la obra, donde dice: con la misma acidez con que Kafka podía admitir en su correspondencia que en el mundo hay mucha esperanza, pero ninguna para nosotros, los hombres, Pirandello parece advertirnos que el arte y la verdad no se corresponden, pero no pueden dejar de implicarse. El resultado teatral de distanciar a medias la manifestación de lo trágico y subordinar ciertos elementos épicos a cierta persistencia de lo dramático tenía, para el propio autor, un nombre bastante conocido: humor. Pero en Pirandello, autor de un ensayo sobre el tema, el humorismo es algo completamente distinto a la comicidad. Lo cómico es el gag, el tortazo o el tropezón sorpresivos que mueven casi siempre y mecánicamente a risa. El humorismo es el resultado de comprender la imposibilidad de lo trágico y las limitaciones de lo cómico. En ese cruce de caminos, sin la posibilidad de tomar ninguno que lleve a destino, se construirá unos años más tarde el llamado teatro del absurdo. Podría decirse que Pirandello ubicó teatralmente el rasgo que mejor define la conciencia que el hombre de este siglo tiene de su situación. No sabe cuándo la cosa es de llorar y cuándo es de reírse. Pocos años después, sobre esta misma incomodidad, Samuel Beckett escribió un teatro tan amargo como la risa que nos provoca la desesperación de sabernos a la intemperie y que ello no tenga ni explicación ni remedio. Bueno, antes de despedirnos, quería hacer un brevísimo comentario de algunas novedades de libros recientemente llegadas a nuestra redacción. El primero de ellos se llama El oficio de mentir, y contra lo que pudiera pensarse que se trata de la autobiografía de algún político argentino, es un libro de conversaciones del narrador argentino Abelardo Castillo con la crítica literaria y editora María Falle. El libro, más allá del apellido de la autora, que parecería inducir al error, no tiene nada de fallido, es un verdadero intercambio de jugadores de póker, digamos, de dos personas que saben cómo hacer de la mentira literaria y de las mentiras y los camuflajes que hay en toda buena conversación una partida, un punto de llegada que nunca es definitivo. A través de las conversaciones del libro, que están divididas en capítulos más o menos breves, María Falle logra que Abelardo Castillo, a quien define como una persona no precisamente amable, pero sí seductora, ver la relación que hay entre la literatura y la política, la literatura y el cine, la relación que hay entre definir un estilo y tener una posición ética frente a la escritura, una teoría de la ficción y de la literatura, lo femenino en la literatura, la relación del escritor con las historias que recibe de los demás, y una reflexión final sobre lo que se da en llamar en estos tiempos, y desde hace demasiado tiempo ya, posmodernidad. Vale la pena El oficio de mentir para encontrarse con la cosmovisión, con una suerte de ABC de Abelardo Castillo, uno de los mejores cuentistas que ha dado la literatura argentina, sin duda, y autor además de novelas importantes como El que tiene sed y Crónica de un iniciado. El libro El oficio de mentir, conversaciones de Abelardo Castillo con María Falle, acaba de publicarlo la editorial MC. Y luego una verdadera golosina frondosa que tiene, digamos, algo así como 524 páginas, es la última recopilación de escritos sobre cine del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. El libro se llama cómicamente Cine o Sardina. El propio Cabrera Infante explica el sentido del título en la contratapa. En mi pueblo, cuando éramos niños, dice Cabrera, mi madre nos preguntaba a mi hermano y a mí si preferíamos ir a comer o ir al cine con una frase festiva: ¿cine o sardina?
Debo decir que nunca escogimos la sardina, dice Cabrera Infante. A través de notas que fueron publicadas en distintos medios y en los últimos años, el libro tiene, frente a otras recopilaciones de notas sobre cine del autor, como Un oficio del siglo XX o Arcadia todas las noches, que son recopilaciones de notas que el autor escribió cuando todavía vivía en Cuba, a fines de los años 50 y comienzos de los 60, que es el producto de la revisión de su propia idea del cine y de actores, directores, géneros y cuestiones tan específicas como la música en el cine o el pasaje del cine mudo al cine sonoro. Tiene una actualidad que los libros anteriores, insisto, no tenían, y aparecen incluso personajes del cine contemporáneo que lógicamente no podían estar en las recopilaciones anteriores. Cabrera Infante es, siempre se ha reconocido como tal, un cinéfilo confeso y convicto, y la calidad de su prosa, por otro lado, no hay que venir a descubrirla ahora. Novelas como Tres Tristes Tigres, o incluso la más reciente aparición de 3 versiones de una misma historia en Delito por bailar el cha-cha-cha, dan cuenta de una escritura que hace del estilo un fin en sí mismo, y en las fisuras y en los a veces manierismos de ese estilo aparecen las revelaciones de diferentes sentidos, los juegos de palabras, los limericks, las asociaciones que en general tienen una tradición mucho más fuerte en la literatura de lengua inglesa, de la que el propio Cabrera es un entusiasta cultor, están en la prosa de Cabrera en función de una serie de revelaciones y sobre todo de un placer por la narración pura, como en muy pocos escritores de lengua española. Les recomiendo entonces muy calurosamente esta alternativa que plantea desde su título Cine o Sardina. Ustedes tampoco van a querer comer sardina después de leerlo. Lo publicó Alfaguara en su colección Alfaguara Extra. Y ahora sí, nos vamos hasta el sábado que viene, no sin antes agradecer a Sebastián Domínguez, el operador de hoy, a Mariana D'Amato, la asistente del programa, muchas gracias Mariana, y que ha sido responsable junto con Ariel Carpio de la agenda de hoy. Y nos vamos avisándoles que el sábado que viene nuestro invitado va a ser el director del Instituto de Cooperación Iberoamericana, el ICI, el Centro Cultural Español, que además es un interesante narrador y ha sido durante años director de la mítica revista La Luna de Madrid en los años 80, una de las revistas que daba cuenta de la transformación cultural que sufría España al salir del franquismo. Ahora los dejamos con un lapicito en la oreja, para decirlo así, con un tango extraordinario de José Ranieri que se llama Dibujos, en una versión maravillosa, llena de pequeños lujos de arreglos por la orquesta de Domingo Federico. Es una grabación de los años 40. Hasta el sábado que viene, gracias.